Continuamos con la serie del arte medieval. Vamos a empezar donde nos quedamos, que es en... El área geográfica inicial del románico se extiende por una franja que va desde ambos lados de los ríos Ródano y Rin y desde Cataluña al norte de Italia. La planta tiende a ser de cruz latina, con cabecera semicircular, aunque hay algunas iglesias de planta centralizada, ligadas a ritos funerarios, como Santa María de Ounate, en Navarra, de finales del siglo XII. El muro de las iglesias románicas es grueso, casi siempre reforzado por contrafuertes. En las cubiertas se utiliza la bóveda de cañón, reforzada casi siempre por arcos fajones, que son los que estáis viendo en pantalla. Sobre el crucero, que es la estructura principal de la iglesia, suelen levantarse cúpulas sobre pechinas o trompas. El duque Guillermo I de Aquitania fundó en el año 910 el monasterio de Cluny, de monjes benedictos, que alcanzaron gran autonomía tanto de los obispos como de los reyes. Tras una primera construcción de dimensiones humildes, la segunda iglesia de Cluny, de comienzos del siglo XI, tenía 3 largas naves. En la parte superior estaban los dormitorios de los monjes. El claustro adquiere cada vez más importancia como espacio de meditación del monasterio. Los capiteles se decoran con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. A lo largo de toda Europa se levantan magníficos claustros, como, por ejemplo, el claustro de Santo Domingo de Silos, cuyos capiteles estaban labrados de manera exquisita. Hablemos ahora de geografía. La región francesa de la Borgoña es una zona muy importante para el románico, con edificios como el ya mencionado monasterio de Cluny. En la Provenza está San Trófimo de Arles, con influencias todavía clásicas. En la península itálica hay diferencias notables según las zonas geográficas. En Lombardía tienen bóvedas bajas, en cambio en la Toscana se reconocen modelos clásicos, como la Catedral de Pisa. En la península ibérica hay un temprano desarrollo en Cataluña. En Aragón se empieza hacia el año 1080 la Catedral de Jaca. En Navarra, el Camino de Santiago actúa como difusor de influencias que se perciben en iglesias como la de Sigüenza. Desde el siglo XII comienza un nuevo movimiento arquitectónico, el gótico, caracterizado sobre todo por su luminosidad y su arquitectura aplicada sobre todo en iglesias. El gótico nace en la región de Île-de-France, en torno a París, perdonad mi acento, donde se desarrolla el primer movimiento gótico, llamado gótico preclásico. Algunas de sus características son la utilización de bóvedas sexpartitas, la alternancia de soportes fuertes y débiles y el uso de muros interiores. De primera mitad del siglo XIII corresponde el gótico clásico, como las catedrales de Chartres, Reims y Amiens, cuya estructura espacial y proporción resultan las más armónicas. De la segunda mitad del siglo XIII se desarrolla el gótico radiante, caracterizado por una mayor ligereza y luminosidad, como Chantepelle de París. Durante el siglo XV, incluso después, se desarrolla el gótico flamígero, con decoración cada vez más abundante y compleja. La cabecera suele ser plana, con una gran ventana, como la de la Catedral de Wells. También se utiliza el arco Tudor, como la dinastía Tudor, y las bóvedas de abanico, que son un elemento decorativo y estructural, como se aprecia en el claustro de la Catedral de Gloucester. El gótico italiano es más sencillo, influenciado sobre todo por el Imperio bizantino. Esta sencillez caracteriza las catedrales de Orvieto y Siena. Más próxima a los modelos franceses es la Catedral de Milán, de grandes dimensiones, cuya nave central tiene 2 pisos.
El gótico en Centro Europa es de una muy fuerte influencia francesa, cuyo ejemplo más claro es la Catedral de Colonia, en Alemania, acabada en el siglo XIX. Hay un particular interés en una variante conocida como Hallenkirche, o iglesia de salón. Se trata de una iglesia de 3 naves que se elevan a la misma altura. Y por último, en la Corona de Castilla fue importantísimo el desarrollo de la arquitectura gótica. Además de las catedrales continuadas o empezadas en Sevilla, Salamanca o Segovia, destacan edificios como el Monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo. También destacan la fachada retablo del convento de San Pablo o el colegio de San Gregorio, ambos en Valladolid. Y hasta aquí la segunda parte del vídeo. En el último trataremos la escultura y la pintura gótica. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.